Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo cómo se encuentren. Escuela de Papaya de Celaya regresa, obviamente ofreciéndote el mejor contenido para tus materias y obviamente para que no se te haga difícil aprender. En este caso estamos ahora hablando de cinemática de partículas. Vamos a ver la primera parte. De manera muy general vamos a ver lo que viene siendo los tipos de contenido que hay, lo que viene siendo cómo se presenta la velocidad, la posición y la aceleración, que bueno, por ahí de dónde parte en base a lo que es ahí cálculo. Entonces, vamos a entrar en materia. Lo primero que, bueno, nosotros por aquí revisamos es, bueno, la parte de dinámica, comentarles un poco para que se pueda incluir esta parte. Lo que viene siendo el estudio de la dinámica, parte de lo que viene siendo la mecánica, que se estudia en la parte de física. Y dentro de la mecánica existe lo que es la estática y la dinámica. La estática, pues bueno, como muchos saben, aplica la ley primera de Newton, que habla sobre el movimiento, que todo cuerpo permanece estático mientras no hay una fuerza que lo cambie, o dirían otros, una fuerza igual a cero, que diría que no actúa, ¿no? Una fuerza igual a cero no implica que tenga un cambio en lo que viene siendo la parte de esto, ¿no? Entonces, por ahí es importante que veamos esta parte, ¿no? Entonces, incluye dos partes la dinámica. La primera, que es la cinemática, la cual corresponde al estudio de la geometría del movimiento. Se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, sin hacer referencia a la causa del movimiento. Esa es la primera. Simplemente hablan de la geometría y cómo está relacionada con el tiempo. Después tenemos lo que viene siendo la cinética, que es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, así todas las fuerzas, su masa y el movimiento de este mismo. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por las fuerzas dadas y para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico, es decir, de acuerdo al tipo de movimiento que se va a hacer, qué tipo de fuerzas actúan sobre él, ¿no? Entonces, la primera parte que se estudia en estos cursos de dinámica, pues habla sobre la cinemática, que habla básicamente de relacionar el desplazamiento, la velocidad y aceleración del tiempo, sin hacer referencia a lo que causa el movimiento, simplemente dejarla de manera directa. Para esto, bueno, vemos aquí en el gráfico lo que viene siendo la figura 11.1, la primera, que es un desplazamiento normal de un origen a un punto P, y otra que viene siendo de un O a un P', ¿no? Entonces, hay desplazamientos positivos, hay desplazamientos negativos. Los desplazamientos sí llevan una cierta dirección, pero como estamos hablando de movimiento rectilíneo, pues simplemente es en una sola dirección, ¿no? Ya si involucramos más movimientos, hay 2, 3 o más dimensiones en algunos casos que se pudiera estudiar, ¿no? Pero de manera general, así facilito, debería ser esa parte. Ahora, lo que viene siendo la figura 11.2 nos marca precisamente hay unas cuestiones importantes, lo que viene siendo el desplazamiento y la relación del tiempo. Nosotros sabemos que para ir de un punto O a un punto P tuvimos que recorrer una cierta distancia en un tiempo. Bueno, como regularmente todo es relativo en esto de lo que viene siendo el estudio de la velocidad, por eso tenemos este delta X y este delta T, es decir, son pequeños incrementos de tiempo en un pequeño incremento de lo que viene siendo la distancia. Entonces, la relación entre distancia y tiempo la podemos ver. Entonces, la velocidad promedio es así como que en este pequeño pedacito vamos a poner una pequeña distancia entre un pequeño tiempo. Entonces, lo pequeño entre lo pequeño, así como que la parte selectiva, como si esto fuera así un megapunto enorme para el estudio del caso, nos da la velocidad promedio. Después, la velocidad instantánea de la partícula en el instante t se obtiene de la velocidad promedio al elegir los intervalos delta t y desplazamientos delta x más cortos. Es decir, mientras más importante queramos que la velocidad sea más refinada, tenemos que hacer que ese delta x sea muy pequeño para que estemos directamente dando en una posición muy exacta, ¿no? Entonces,
eso volvería a poner una velocidad instantánea, que bueno, esto se plantea y surge muchas veces de lo que viene siendo que ese delta t tiende a cero, es decir, que el tiempo en que uno, digamos, como si tú fueras a medir y fueras con un flexómetro, si tú vas a medir la velocidad en ese instante, en lo que llegas ahí y pones eso, pues las partículas se mueven, o sea, tienen una cierta holgura, que esa parte es la que cambian. Entonces, para tener esa velocidad, en ese punto, en instante, tuviéramos que pararla y decir que ese delta t tiende a cero, por eso se llama esa velocidad v. La velocidad instantánea se expresa también en metros sobre segundos o pies sobre segundo, de acuerdo al sistema que estemos manejando, observando que el límite del cociente es igual, por definición, a la derivada de x con respecto a t, que describe esta parte de aquí, ¿no? Por ahí van, para la gente que no ha llevado cursos de cálculo, el límite cuando la parte de abajo tiende a ser una derivada. Por eso es importante saber cálculo. Y bueno, aquí hago una reflexión, y por ahí, si hay una autoridad educativa viéndonos, me gustaría saber por qué los cursos de física los pasan ya mucho después de que la gente lleva cálculo, o en ese sentido están desfasadas, ¿no? Entonces, cuando uno pretende llevar física, regularmente pues no llevan una base de cálculo, la base importante. Entonces, muchos se podrán preguntar, bueno, ¿y para qué sirve la derivada? ¿Por qué es eso? Bueno, pues habla precisamente de esto, ¿no? Porque estamos buscando velocidades instantáneas y lo estamos llevando en base a lo que viene siendo las derivadas. Entonces, por eso es importante que lo tengamos ahí y que lo tengamos ahí a la mano presente para ver en qué nos sirve una derivada, y que describe en este caso la velocidad de un objeto sin importar de dónde se origine el movimiento en un instante t específico. Bien, dado esto, tenemos estas gráficas. Por aquí tenemos, si existe una velocidad promedio, también existe una aceleración promedio. De manera general, cuando partimos de un punto P hacia adelante, decimos que se está acelerando, que hay una cierta velocidad, y si cae hacia abajo, pues se está desacelerando, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ver eso. Entonces, así como hay incrementos de distancia, también hay incrementos de velocidad. Entonces, ese tipo de incrementos de velocidad, es decir, mientras más rápido vaya una cosa, quiere decir que se está acelerando en esa partícula. Entonces, pues es importante revisar eso, ¿no? Considere que la velocidad v de la partícula en el tiempo t, y también con la velocidad v más delta w en un tiempo posterior a t más delta t, es decir, creció la velocidad, pero en ese trayecto también hay una delta de tiempo. La aceleración promedio de la partícula sobre el intervalo del tiempo delta t se refiere como al cociente de lo que viene siendo la aceleración promedio, es decir, delta v entre delta t. Eso es la aceleración promedio. Ahora, la aceleración instantánea, ¿cómo la definimos? La aceleración instantánea, como aquí lo dice, de la partícula en un instante t específico, se obtiene al tener la aceleración promedio y al escoger los valores de delta t y delta v, y cada vez más pequeños. Otra vez volvemos a lo mismo. Ahora va a ser la relación, la aceleración entre la velocidad y el tiempo, es decir, si incrementa la velocidad, el periodo de tiempo tiene que ser más corto para decir que, bueno, si delta v es más grande, delta t tiene que ser muy pequeño. Entonces, por eso es importante que en este caso tengamos lo que viene siendo una cuestión muy precisa en cuestión de los términos, ¿no? Si la velocidad v es muy pequeña, pues no se va a notar casi la aceleración. Entonces, conforme este término sea más grande y delta t más pequeño, la aceleración será mayor. Por eso es importante revisar y tener en cuenta qué valores tenemos para esto, y para una acción determinada ver cuál de estos factores son los importantes. Entonces, por ahí es importante tener esos conceptos claros, que esto pues muchas veces no lo revisamos, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, la aceleración instantánea se expresa también en metros sobre segundo cuadrado o pies sobre segundo cuadrado. El límite del cociente, el cual es por la definición de la derivada de v con respecto a t, se mide a la razón del cambio de la velocidad, se describe como aceleración igual a dv en dt. Esto es
igual el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, así de manera muy general, y tendríamos una ecuación, por así llamarlo, 11.2. Es importante que estas ecuaciones, por ahí, si llevas el curso de física, las revises, las tengas ahí a la mano en tu formulario, que es importante realices y que te van a ser importantes para revisar cómo se expresa cada uno, y veremos los métodos más adelante, cómo analizar cada tipo de estudio de movimiento, de acuerdo a lo que nos está diciendo la teoría en relación a eso, ¿no? El estudio de movimiento, que es lo más relativamente fácil de estudio en relación al cálculo. Si lo sustituimos en esta, vemos que es la segunda derivada respecto a la distancia, es decir, derivamos dos veces con respecto al tiempo y eso nos da. De manera general, aquí tenemos unas gráficas. Cuando tengo una P y aplico una velocidad, acelera mayor que cero, es decir, que esta velocidad va a ser más grande porque el punto P ya lo movió y se tiene de manera más grande. De igual manera, si la aceleración es mayor, igual va tanto para uno como otro sentido. Y bueno, abajo de eso también había otra gráfica que era lo contrario. Si la velocidad era más pequeña, esto decrementaba, es decir, se frenaba la partícula. Eso quiere decir que decae y así cae en esa parte, ¿no? Y de igual manera, si decae hacia atrás, pues bueno, hacia este lado, hacia la izquierda, aquí lleva una cierta velocidad, esta es una velocidad más pequeña, por lo tanto la aceleración está disminuyendo y quiere decir que el objeto se desacelera. Entonces por eso es importante tener eso ahí en cuenta. De manera última, es posible tener otra expresión de aceleración eliminando la diferencial de t de las ecuaciones 11.1 y 11.2, y al resolver 11.1 para dt se obtiene dt es igual a dx sobre b. Entonces, si yo divido 1 entre esto y 1 entre esto, me queda efectivamente esta parte de aquí, b en b sobre dx, es como si yo tuviera 1 sobre dt, que es la cuestión de la aceleración. Son una especie de artificio